Antes de comenzar a hablar de cómo se llegó al golpe militar de 1936 y para entender correctamente de qué estamos hablando, hay que situar el contexto histórico que rodea este hecho. En primer lugar, la dictadura de Primo de Rivera entre 1923 y 1930. Españoles, ha llegado para nosotros el momento más temido que esperado de recoger las ansias, de atender el clamoroso requerimiento de cuantos amando a la patria no ven para ella otra solución que libertarla de los profesionales de la política. Este movimiento es de hombres. El que no sienta la masculinidad completamente caracterizada, que espere en un rincón, sin perturbar los días buenos que para la patria preparamos. Españoles, ¡viva España y viva el rey! La dictadura va a ser aceptada por la monarquía y aunque fomentó el desarrollo económico y mantuvo la paz social, supuso la quiebra del Estado liberal y la aparición de problemas nuevos que propiciaron su propio fin, y con él el del mismo rey Alfonso XIII, para dar paso así al advenimiento de la Segunda República. El monarca Alfonso XIII no había entendido que, cuando prestó su apoyo a Primo de Rivera, había unido a él su destino. Si triunfaba el general, también era suyo el éxito, pero si fracasaba, se hundía con él. Por ello, el nombramiento como presidente del gobierno del general Dámaso Berenguer, con el mandato de devolver al país a la situación anterior a 1923 como si nada hubiera ocurrido, no fue entendido y significó el fin de la monarquía y el comienzo de la Segunda República. La Segunda República, como etapa final de la Restauración, fue un intento de solucionar los viejos problemas de España desde la dictadura de Primo de Rivera a través de una vía democrática y legal. El primer paso fue la formación de un gobierno provisional presidido por Niceto Alcalá Zamora, convocando unas Cortes Constituyentes para el 28 de junio de ese mismo año. Los resultados de las elecciones del 28 de junio dieron como vencedores con una amplia mayoría a la conjunción republicano-socialista del PSOE, como partido más votado. Por ello, la Constitución de 1931 responde a valores laicos e izquierdistas, no consensuados con el resto, lo que añadirá un factor de inestabilidad. España queda definida como una república democrática de trabajadores de toda clase. La derrota en las elecciones municipales de abril de 1933 manifestó el desgaste del gobierno y acentuó divisiones internas. Por ello, en septiembre de ese mismo año, el presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, aplicando sus prerrogativas constitucionales, convocó unas nuevas elecciones para noviembre. En las elecciones de 1933, primeras en las que votaban las mujeres, la izquierda, con la ausencia de los anarquistas, se presentó dividida a las elecciones frente a una derecha unida en la Confederación Española de Derechas Autónomas, CEDA, liderada por el catedrático José María Gil Robles. Será este partido quien obtenga la victoria, pero sin mayoría absoluta. Para evitar enfrentamientos, por tanto, el presidente Alcalá Zamora mandó formar gobierno no a Gil Robles, sino a Alejandro Lerroux, antiguo republicano y líder del Partido Radical. Entramos en el periodo conocido como el Bienio Radical Cedista, entre 1933 y 1936. Hacia finales de 1935 se descubren varios escándalos de corrupción, entre ellos el del extraperlo, que implicaron directamente a importantes dirigentes del Partido Radical. La coalición radical cedista se disolvió, Lerroux dimitió y Alcalá Zamora designó como presidente de gobierno a Portela Valladares, quien convocará nuevas elecciones para el 16 de febrero de 1936. Fue una campaña electoral dura que desembocó en unos resultados que pusieron en evidencia la división de España. Ganó el Frente Popular por escasos votos, 4.654.000 frente a 4.503.000 de la derecha, aunque no se reflejará así en el número de escaños en las Cortes, por el sistema electoral republicano, 298 diputados frente a 178 de otras formaciones. Manuel Azaña fue nombrado presidente de un gobierno integrado por miembros de Izquierda Republicana y Unión Republicana, y ningún socialista o comunista. La tensión política y social fue en aumento. En este ambiente de violencia aumentó el temor a que se produjera una insurrección revolucionaria o un golpe de Estado militar. Fue esto último lo que ocurrió cuando, en represalia al asesinato del teniente de la Guardia de Asalto y afiliado socialista José del Castillo, José Calvo Sotelo, destacado diputado de derechas y monárquico, fue asesinado el 14 de julio. El 17 de julio de 1936 comenzó la sublevación militar, que por muchos es conocida como una sublevación en contra de la democracia, provocando la Guerra Civil Española. ¿Pero fue realmente un golpe militar en contra de la democracia?
El fraude electoral. Dicha pregunta nos la planteamos debido a los sucesos que ocurrieron los días posteriores a las votaciones de 1936. Dichas elecciones se desarrollaron con normalidad, aunque había enfrentamientos y numerosos episodios de violencia. Los problemas vinieron poco después, cuando ya en la tarde del 16 de febrero, terminadas las votaciones, desde el PSOE y el conjunto de las organizaciones de izquierda, se lanzó una movilización popular de una violencia feroz, que exigió la inmediata salida de los apresados por el 34 y la reposición de los ayuntamientos que gobernaban por entonces. Es en este punto donde se quiebra la frágil institucionalidad del proceso electoral. La salida de Portela y el acceso no querido de Azaña a la presidencia del gobierno consolidaron una supuesta victoria del Frente Popular, cuando aún no se había acabado el recuento de votos. Además, en vista de la fragilidad política del nuevo gobierno, exclusivamente republicano, y del carácter del propio Azaña, el gobierno no afrontó las presiones, las ilegalidades y la violencia con la firmeza que se podía esperar de un gobierno democrático. Se dio a entender que las proclamas acerca de la depuración de la República anteriores a las elecciones iban en serio, y empezó a cundir el descrédito de la República, al tiempo que se hacía insostenible el posibilismo republicano de la CEDA y el centro derecha, características que apoyan nuestra postura de que no se trató de una verdadera democracia. La sensación de descrédito político quedó corroborada con los episodios siguientes: el recuento de los votos, la aprobación de las actas en las Cortes, ya que la República encargaba la organización de las Cortes al Parlamento y no a los jueces, y la catastrófica repetición de las elecciones, descaradamente manipuladas en favor del Frente Popular, en Cuenca y en Granada, además de en otras muchas provincias. Para ello, el dietario de Alcalá Zamora ha tenido un papel muy importante, así como el de Portela, en los cuales ellos mismos hablan de fraude. Numerosas pruebas y documentos exponen claramente el fraude en A Coruña y Cáceres, pero solo con estos votos la mayoría no cambiaba, y aparecieron los casos de Tenerife, Las Palmas, Lugo, Pontevedra, Valencia, Jaén, Murcia y hasta Málaga, donde ganan indudablemente las izquierdas, pero el escaño de las minorías debería haber pertenecido a la CEDA, y no al PSOE. Se trata de una falsificación postelectoral, sobre la documentación hecha sobre las mesas. Hay una falsificación electoral urdida la noche anterior a la reunión de la Junta Provincial en algunas provincias. Fue, por tanto, un fraude localizado. Durante dicho recuento, Portela, que había intentado declarar el estado de guerra debido a la gran movilización en la calle, orquestado desde las provincias, como veremos a continuación, dimite. Es sustituido por el gobierno republicano, que pone a Azaña como presidente, siendo de esta forma ilegítimo, como hemos dicho anteriormente. Además, Manuel Azaña no reprime las actuaciones de los más radicales, con los que pretende pactar más adelante. El 19 de febrero de 1936, día en el que Azaña accede al poder, el Frente Popular y las derechas no tienen mayoría parlamentaria, por lo que la situación está muy abierta. Si finalmente el Frente Popular consiguió mayoría, fue gracias a la manipulación. En las 36 primeras horas de Azaña en el poder, se da un gran movimiento por parte de los de izquierdas para tomar el control de las votaciones. Se trata de un movimiento orquestado desde las provincias, por sus autoridades, con el que se acaba asaltando la sede de gobernación, estando de esta forma en manos de los poderes locales en lugar de en manos de los gobernadores. Se demuestran tachones, raspados, incluso manipulaciones. Aparecieron urnas sin precintar y en 5 de las provincias había más votos que votantes censados. Asimismo, en Valencia, La Coruña o Cáceres se rompieron o interceptaron urnas. Son pequeñas diferencias de votos que afectan al recuento de escaños. En cambio, no hay indicios de que los conservadores quisieran ocupar el poder mediante el fraude, ya que la CEDA no hizo ningún llamamiento a la violencia para hacerse con el recuento. Debido a esta actuación por parte del Frente Popular, en Valencia y Las Palmas se modificaron votos. El fraude en Cáceres fue de 10.000 votos. En Jaén, si ganabas te llevabas 10 escaños y si perdías 3. Por lo tanto, se jugaban la mayoría, por lo que también intervinieron en el recuento. En 4 provincias, las cuales eran A Coruña, Lugo, Tenerife y Cáceres, la madrugada del 19 se arrebataba el poder a las derechas. Y lo importante no es el número de votos, sino el reparto de escaños. No podemos saber cuántos votos fueron fraudulentos a nivel nacional. Quizá más de 150.000 votos por parte de algunos radicales de derechas, como es el caso de Granada,
sobre más de 8 millones de votos por parte de los de izquierdas. Los que fueran bastaron para determinar el reparto, porque el resultado estaba muy apretado. En conjunto, el 10% de los escaños fueron modificados por parte del Frente Popular, un total de 50 escaños. En conclusión, el levantamiento que se produjo por las tropas nacionales el 17 de julio de 1936, que muchos califican de golpe antidemocrático, no fue en realidad tal, sino que fue un levantamiento en contra de un fraude electoral y, por tanto, de una falsa democracia.